Negras tormentas llegan a Europa. Negras tormentas de una guerra olvidada hasta que las víctimas de este conflicto llegaron a nuestras fronteras, pero también de una estrategia de guerra contra el terrorismo que 10 años después no solo se ha demostrado fallida, sino que se ha desatado un avispero que a día de hoy parece encontrar difícil solución. Las 132 víctimas inocentes asesinadas para atenazar a todo un continente claman justicia y, por supuesto, desde La Tuerca queremos solidarizarnos con familiares, amigos y con todo el pueblo francés. Es el momento quizá de replantearnos la estrategia de seguridad de Europa a la luz de las nuevas amenazas, y esto puede hacerse, según entendemos nosotros, de tres maneras. Se pueden celebrar pactos de los principales partidos prometiendo dureza 2 días de cada atentado, se puede declarar la guerra y lanzar bombas en países lejanos de los que nos olvidamos hasta ahora, o bien podemos prepararnos para construir la paz. Es el momento de saber si lo que estamos buscando es justicia o es venganza, y de pensar cuáles son las vías más efectivas para terminar con la amenaza del Estado Islámico, que quizás no pasan necesariamente por una guerra abierta, sino por el control del tráfico de armas. Una vez que las estrategias de seguridad han fracasado, toca preguntarse por qué y poner los medios para que atentados como el de París no vuelvan a suceder. Se trata de avanzar hacia una política de seguridad europea que sea capaz de integrar en toda la eurozona los avances en la coordinación policial, la revisión de las relaciones diplomáticas y comerciales con aquellos países que continúan amparando la financiación de grupos radicales. Como decía Shakespeare, cuando la sangre corre caliente es fácil pronunciar falsos juramentos. Cuando el dolor llena las manos y ahoga las gargantas de todo un pueblo, es el momento de recordar lo que diferencia la barbarie del terrorismo, de la democracia, es el diálogo y la legitimidad, y que una guerra no hace justicia a los inocentes asesinados el viernes en París, lo hace el Estado de Derecho. Si cuando se pone a prueba la democracia por parte de la barbarie, esta sucumbe bajo el peso del miedo, nos habrán ganado la partida. En días tristes como hoy es cuando hay que acordarse de Vittorio Arrigoni, cooperante italiano ejecutado en Gaza por grupos salafistas, y que en su mensaje de despedida decía algo muy claro: Restiamo umani, que significa sigamos siendo humanos. Bienvenidos a La Tuerca. Hoy en La Tuerca Actualidad entrevistamos al director y escritor Felipe Vara de Rey sobre su último proyecto, Nosotros, una película que seguirá a 5 jóvenes en el fin de semana de las próximas elecciones. También hablaremos sobre los atentados en el Estadio Nacional, los restaurantes y en la Sala Bataclan de París, de cómo han reaccionado las autoridades y el pueblo francés, pero también de qué medidas se han adoptado en nuestro país. Nos centraremos también en la guerra contra el Daesh y cuáles son las mejores estrategias para combatir el yihadismo. En La Tuerca de hoy tenemos la mirada, como no podría ser de otra forma, puesta en las víctimas del terrorismo. Bueno, para hablar de este tema tan complejo contamos como cada lunes con una mesa de lujo y de expertos en el tema. En primer lugar tenemos con nosotros a Olga Rodríguez, periodista. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Tenemos también con nosotros a Noelia Martínez, del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Bestringe, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, analista político. Muy buenas noches. Hola. Fernando Díaz Villanueva, periodista de la Radio 4G. Muy buenas noches. Y por último, Irene Montero, de Podemos, candidata al Congreso de los Diputados. Muy buenas noches. Bueno, tenemos un debate por delante complicado, un debate triste. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo que pasó el otro día es una tragedia que condenamos en esta mesa, pero sí que es verdad que para ahondar un poquito en toda la parte política que hay detrás, vamos a recordar juntos, si queréis, lo que pasó, y a partir de ahí comenzamos. El terror y el miedo se apoderan de París cuando sobre las 9 de la noche un terrorista activa su carga explosiva cerca del estadio de Saint-Denis. Pocos minutos más tarde, a las 21:25 horas, un grupo de hombres armados abren fuego contra las terrazas del bar de 4 restaurantes, y cuando otro terrorista se inmola en un quinto. Al mismo tiempo, un grupo de 3 asaltantes llega a la sala de conciertos Bataclan. Tras realizar referencias verbales a la situación en conflicto en Siria e Irak, abren fuego contra los asistentes. La policía francesa, al tener conocimiento de que los terroristas están abriendo fuego, fallecen los 3, 2 se inmolan y otro a causa de los disparos. El presidente de la República, François Hollande, suspendió la Schengen en consecuencia e instó a los franceses a permanecer en sus casas. El sábado amaneció con los comercios cerrados y primero cientos y luego miles de personas acercándose a poner velas y mostrar su solidaridad con las víctimas. Se escuchaba la Marsellesa y se cantaba Imagine de John Lennon. Mientras, el primer ministro, Manuel Valls, reiteraba por televisión que Francia está en guerra contra el terrorismo y que tiene previsto golpear a su enemigo. Ayer por la noche, París bombardeaba a Raqqa, la ciudad siria de 300.000 habitantes que el Estado Islámico considera su capital. Bueno, este atentado se produce
apenas 10 meses después del atentado en la redacción de Charlie Hebdo, en un contexto en el que ya varios países de la Unión Europea, europeos, están atacando países como Siria, con una crisis de refugiados todavía vigente que no se ha conseguido gestionar. Toca plantearse un poco para entender qué está pasando e intentar, no excusar evidentemente, pero sí entender el fin que puedan tener estas personas salvajes, el contexto político en el que se produce, ¿no, Olga? Bueno, el contexto político es que estamos participando en una guerra desde el año 2001, cuando entramos en Afganistán, y desde entonces hasta ahora, pues luego vinieron Irak, luego Libia, luego Siria, ahora, por ejemplo, Yemen, donde Estados Unidos, con una coalición en la que también participa Arabia Saudí, está bombardeando zonas. Recientemente morían más de 130 y pico civiles en Yemen. Ese es el contexto, ¿no? Esto no viene de la nada. Evidentemente hay unos países occidentales que están involucrados en Oriente Medio desde hace mucho, a través de operaciones militares directas o a través de una injerencia indirecta, de eso que se llama el neocolonialismo, ¿no? Tratando de imponer determinadas políticas económicas y sociales y de extraer riqueza de esa región, riqueza que pertenece y que debería pertenecer a la población. Lo que demuestra esto es que esa llamada guerra contra el terror que impulsó Bush en una locura absoluta no es eficaz. Lo estamos viendo, el terrorismo y ese terror, lejos de mermar, ha aumentado desde entonces cada vez más, y además yo llevo mucho tiempo diciéndolo y somos muchos los especializados en la zona que lo decimos. La Unión Europea está muy cerca geográficamente de Oriente Medio, Estados Unidos está más lejos, pero nosotros estamos muy cerca, y esto llevamos diciéndolo tiempo, y ahora vemos cómo la crisis de los refugiados llega a nuestras puertas, y por supuesto desde hace tiempo sufrimos esporádicamente ese eco del terror que llega hasta aquí. Lo sufrimos aquí en 2004, en Reino Unido también se vio otro ataque terrorista, y ahora en París pues es un escenario más. Ante ello, más allá de que luego podamos ahondar y profundizar en causas y consecuencias, que yo creo que es fundamental analizar y explicar, no justificar por qué ocurren las cosas para poder encontrar soluciones, lo fundamental es que esto no se instrumentalice para tratar de recortar libertades, democracia y solidaridad, porque nos estaríamos dando la espalda a nosotros mismos, y además llevamos ya más de una década viendo cómo eso no solo no es eficaz, sino que es contraproducente. Noelia. Sí, la verdad es que yo, ante todo, aprender de personas que sí son expertas en este tema. Mi opinión es una opinión política, pero ya lo digo, no experta en el problema de Siria ni en este tema de los atentados. Sí hay algo fundamental, es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo si lo mismo no ha funcionado. No podemos pretender poner murallas altas a Europa e intentar evitar que entre el terror con murallas altas, porque no están allí, vivían en París, eran de segunda o tercera generación, creo que se ha informado. Por lo tanto, desde luego lo que yo entiendo es que no puede vencer esa idea del terror. El terror no puede convertir en algo que debía ser la cuna de la democracia y de las libertades, que empecemos a dudar de que ese sistema es el que falla. El que está fallando son otros, y desde luego yo personalmente creo que no se puede perder libertad con estas amenazas. Condenamos, evidentemente, de manera clara, no hay justificación ninguna, ni religiosa, ni de injerencias políticas, ni de nada para este terror, es decir, que se ha sembrado para asesinar a personas sin ningún tipo de motivación, porque no hay ningún motivo nunca para matar a otra persona, pero sí que debemos reflexionar que evidentemente no estamos haciendo lo correcto, y no podemos ser un islote. Europa no es un islote dentro de todo el mundo, que es lo que creíamos hace tiempo, que estaba alejado y que no nos iba a llegar. A mí sí que es cierto que se está diciendo mucho, tanto en las redes sociales, lo estamos leyendo, parece que esas víctimas duelen más que otras. Es que ha sido un ataque a lo que considerábamos como el ámbito seguro, como que eso solo pasaba en otros sitios, y que algunas personas que entrevistaban a algunos parisinos decían, ¿por qué a nosotros? Sí, lo mismo les pasará, ¿por qué los sirios? ¿Por qué las familias dirán, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros también? Es decir, esa falta de empatía que estábamos teniendo con otros pueblos, desde luego es fundamental que la tengamos y que pensemos en que ese problema no se va a solucionar. Yo creo que tampoco se soluciona
bombardeando un país, porque no estaban en ese país los que han cometido estos atentados, porque viven en Europa, están en Europa, y desde luego yo creo que es algo que es menos llamativo, pero que hay que hacer y profundizar en ello, que es en democracia, en formar, en educar y en evitar financiar a este tipo de grupos extremistas y perseguirlos, que es la única manera de intentar parar esta barbarie. Jorge. Olga ha mencionado antes una serie de países a los que Francia está bombardeando. Efectivamente, Afganistán, Irak, Líbano, Libia, 3 países del... Ella ha mencionado Yemen, que a mí se me había olvidado, 3 países del Sahel, ahora Siria. Quien la busca la encuentra. Punto. Para empezar. Es decir, hay que tener en cuenta que en este momento, por ejemplo, en Siria, los bombardeos franceses equivalen a 3 veces los bombardeos norteamericanos. Y claro, en algún momento, una cosa que yo llamo terrorismo de represalia, pues iba a llegar a Francia. Estaba cantado. En un programa, creo que fue de La Tuerca, o tal, yo dije, ojo que esto va a pasar, casi me llaman Nostradamus. ¿Qué Nostradamus ni qué leches? Era de cajón que iba a pasar, porque había demasiada implicación francesa, ¿no? Entonces no sirve de nada ningún tipo de política antiterrorista si no se va a las causas. Francia en este momento está bombardeando 10 aviones, 20 bombas, o sea, 2 bombas por avión. ¿Para qué? Para bombardear un campo de entrenamiento donde seguramente no había nadie, o un depósito de munición, cuando allí hay depósitos de munición por todas partes, entre otras cosas por munición que viene del ejército de Saddam Hussein, munición abandonada por las milicias iraquíes que salen corriendo en cuanto se encuentran con la gente de Daesh, y armamento americano, por cierto, bastante sofisticado, armamento también que viene de Libia en cantidades industriales. Por tanto, yo creo que no va a servir de nada más, excepto para que el señor Hollande diga a los franceses, bueno, estoy muy mal en los sondeos, pero ahora jefe de guerra, ¿verdad? Yo voy a afirmar la grandeur, patatí, patatá. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, lo que posiblemente va a producir va a ser un nuevo rebufo de terrorismo en Francia, ¿no? Entonces, si no se va a las causas, no hay nada que hacer. Por de pronto esto ha demostrado que Schengen ya no puede funcionar, la mayor parte de los que han comentado el atentado venían de Bélgica, entonces habrá que volver a restablecer fronteras, no tanto para impedir a la gente entrar, como sobre todo para impedir a la gente salir, que de eso se trata, ¿no? Bueno. Después habría que ir a las causas estructurales, ¿no? Yo soy el más viejo de la mesa. En mi época se vivía bien, o razonablemente bien, a pesar de la Guerra Fría, porque había un principio que se aplicaba, se llamaba principio de no injerencia. En España eso se tradujo en la época de Franco por una cosa llamada doctrina Estrada, es decir, no te metes en las cosas del vecino, ¿no? Luego vinieron los nuevos filósofos, patatí, patatá, y algunas necesidades de justificación, y se pasó de la no injerencia a la injerencia humanitaria. Es viejo la injerencia humanitaria, como cuando Francia construyó su imperio diciendo que ella iba a traer las luces a la humanidad, la Revolución Francesa, tal. O Kipling, la pesada carga del hombre blanco, o Hitler alegando que había que defender la población alemana de los Sudetes, que había que defender después también a Eslovaquia, con lo cual se cargó Checoslovaquia, luego que había que defender a los alemanes de Polonia, que estaban agredidos, con lo cual empieza la Segunda Guerra Mundial, luego se carga Yugoslavia para defender a los croatas frente a los serbios, luego entra la Unión Soviética para defender a los ucranianos y a los pueblos del sur. La injerencia humanitaria hasta ahora ha servido sobre todo para yo voy a defenderos y de paso me quedo con la casa, ¿eh? Vale. Por tanto, uno, habría que volver al principio de no injerencia que está en la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, es evidente que hay una política agresiva por parte de Occidente hacia los países árabes, ya sea los países islámicos. Es así. Y si no fuera así, los neoconservadores norteamericanos y las iglesias protestantes en Estados Unidos han dado suficiente la vara con este tema para que los musulmanes puedan pensar que es así. Y no importa que un hecho sea falso, que no creo que sea falso, pero no importa que un hecho sea falso si es considerado cierto en sus efectos, punto. Y por tanto, los musulmanes se sienten agredidos y se sienten dañados y por tanto con cierta propensión a replicar. Más cuando además los motivos de las intervenciones son bastante espurios y bastante miserables, ¿no? Control geoestratégico, cuestión del petróleo, vamos a subir en los sondeos. Recuerden ustedes cuando Margaret Thatcher iba a perder las elecciones, ¿qué hubo? La guerra de las Malvinas. ¿Recuerdan ustedes cuando la señora Lewinsky metió en un problema al señor Clinton? ¿Qué hubo? La guerra de Yugoslavia. ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Sarkozy estaba bajo mínimos en los sondeos? ¿Qué hubo? La guerra de Libia. Y ahora que el señor Hollande está más abajo de nada, pues evidentemente la famosa intervención, ¿no? De otras formas, hay razones en relación con Francia
que me gustaría anunciar, pero tampoco quiero alargarme mucho, ¿no? Vamos a ahondar en esto que estás mencionando, pero vamos a darle la palabra a Fernando. Bueno, Olga cuenta la historia como si la culpa fuese nuestra, como si la culpa fuese Occidente, como si esa guerra la hubiese empezado Occidente. En Afganistán, en el año 2001. De pronto se invadió aquello a cuento de nada. La guerra existe, pero la guerra la declaró el islamismo. Y la declaró no en 2001, sino bastante antes. Es una guerra premeditada de una doctrina política, una religión convertida en doctrina política, que es el islamismo, el islamofascismo, que lo llaman en Estados Unidos, cuyo objetivo, bueno, pues es controlar el mundo musulmán, someterlo, en el caso del ISIS, directamente a un califato, como la Edad Media, y luego... ¿Pero bueno, cuándo pues, nació el ISIS? El ISIS es muy reciente, pero el islamismo no es de cuando nace el ISIS. ¿A qué islamismo te refieres? El islamismo viene de mucho antes, ¿vale? ¿A qué islamismo te refieres? Como el islamismo es el islamismo radical, cuando hablamos de islamismo, no hablamos del islam. ¿El qué? ¿Te refieres a los talibanes de la CIA? No, me refiero al islamismo como doctrina política. Es decir, el islamismo como doctrina ¿Qué política. es el islamismo? Porque, El islamismo es los islamistas radicales, o mejor dicho, los que practican la fe islámica, la convierten en una doctrina política e intentan imponerla, primero a sus paisanos y después al mundo ¿cuándo entero. nace el islamismo? El islamismo como tal aparece, el islamismo aparece en los años 60-70. Es decir, ¿A causa de qué? hasta entonces no había... Yo creo que fue a causa del fracaso estrepitoso del socialismo árabe, que no consiguió modernizar los países árabes. Vosotros pensaréis lo contrario, Israel no tuvo ¿no? absolutamente nada que ver, ¿no? No tuvo nada que ver, efectivamente. Bueno, vamos a dejarle que termine la ¿Qué posición. mundo más feliz? Vamos Es a que por dejar- alusiones, bueno, pues... Y te damos la palabra. No, te digo que parece que la culpa es nuestra, que hemos ido allí, o Occidente ha sido meter un avispero tranquilo, que no había agredido previamente. Es decir, cuando los Estados Unidos y una coalición internacional entran en Afganistán en octubre de 2001, fue en respuesta a una agresión previa, que fue la del 11S, que es la parte que has olvidado decir y que si no, no se entiende. Bien, la respuesta a esa agresión previa puede ser discutible. En algunos casos fue acertada y en otros casos muy equivocada. Bien, pero el agresor está claro. Es decir, parece que es que encima las víctimas de París o las víctimas de Madrid de 2004 o los de las Torres Gemelas de Nueva York tuvieron la culpa. Es decir, estaban bien muertos, como dijo mucha gente entonces. Es decir, no, las víctimas está claro y los victimarios también están claros. Y si no los tenéis claros, en fin, me parece Somos que es que... cómplices de No, la cómplices no, pero me parece que es que no habéis visto bien las Te noticias. pido, por favor, que no nos acuses. No se está de acusando eso. de nada, no se está Ya- acusando ya de nada. está, ya está. Simplemente que cuando se habla de este tema parece como que el Islam o el islamismo es el agredido. No, es el agresor. Y hay que Tengo partir de ahí. decenas de amigos víctimas de Y los del primeros son los yihadismo. musulmanes, en O sea, ser que por las favor, víctimas- deja las de- primeras o sea, víctimas no, del islamismo. No digas lo que no hemos dicho. Las primeras Te lo víctimas pido, del por favor. islamismo son los propios musulmanes. Es decir, los primeros asesinos de musulmanes en el mundo no son cruzados, como dice toda esta gente, son musulmanes radicales, son los del ISIS, por ejemplo. Es decir, las Exacto. primeras víctimas del islamismo son su propia gente. Bien, eso por un lado. Luego, por otro, a ver, a veces no nos damos o no queremos ver la causa real de todo este tema. Y es que esa doctrina hay quien la financia, y no es Estados Unidos, o no directamente, por lo menos. Es decir, estamos perdiendo o no nos damos cuenta que el elefante en la habitación se llama Arabia Saudita, que es el que financia, o los principados del Golfo, que son los que financian y los que dan soporte teórico a ese disparate convertido en religión, que predica la Guerra Santa, que predica la Sharia y estas cosas. Bien, nadie, absolutamente nadie, señala con el dedo. Estamos atacando las causas, atacando los efectos sin prestar la más mínima atención a las causas, empezando por los Estados Unidos y por nosotros mismos, que consideramos a los saudíes, o al gobierno saudí, mejor dicho, un aliado, cuando no debería de serlo. Lo que pasa es que, bueno, nos vende petróleo, le construimos trenes, es un socio comercial interesante. Pero ahora bien, los que en el año 98, en el año 2001 estaban en la escuela primaria, hoy han pasado 20 años y son chicos jóvenes y una buena parte de ellos están fanatizados en las madrasas financiadas por el salafismo. Bien, eso nadie lo dice. Y el chico al que han detenido, que todavía no lo han detenido, el belga, que era por cierto un burgués criado en Bélgica y integrado perfectamente en la sociedad belga. Era marroquí. Era de origen marroquí, pero él ya era belga. Todos eran de origen marroquí. Bueno, pero era belga. Es decir, él se había criado allí, había ido al colegio allí, etc. Tener la nacionalidad no significa serlo. Él no se lo consideraba, a la vista está que no se lo consideraba, pero bueno, era belga y se había criado y había ido a un colegio allí en Bélgica, había estudiado en la universidad, etc. Bien, este chico hay un momento en el que cambia. Estaba integrado perfectamente. Hoy he estado leyendo por la tarde su historia. Bien, ¿por qué cambia?
¿por qué prácticamente todos los terroristas islámicos son europeos, como ha dicho Jorge antes? Son, vamos, europeos quizá no de origen remoto, pero sí de nacimiento, o que estaban aquí desde bien pequeños. ¿Quién financia y quién distribuye y quién propaga esas doctrinas tan letales? Arabia Saudí. O viene de ahí. Y a eso nadie le hace caso. Entre tanto, que si los pobres y los ricos, que si el neocolonialismo, el tal, y al final se está perdiendo el origen principal. Sí, bueno, yo creo que primero es un tema demasiado grave como para no empezar, que sé que lo hacemos todos, mostrando la solidaridad con el pueblo francés en estos días y lo venimos mostrando desde todo el fin de semana y lo seguiremos haciendo. Segundo, yo creo que es importante hablar digamos, del contexto político en el que esto se está produciendo, en ningún caso para justificarlo, evidentemente, pero sí para entenderlo y sobre todo para poder entender qué tiene que hacer una administración pública, qué tiene que hacer un gobierno para evitar que se produzcan muertes de compatriotas en Francia, en España, en Alemania, en el conjunto de Europa, en el conjunto del mundo. Y ahí sí creo que, narices, es bastante evidente que la política de guerra de muchos países europeos y del conjunto de la Unión Europea y la política de injerencia en Oriente Medio no ayuda en nada a amainar el terrorismo, al contrario, fomenta esa espiral. Tú hablabas de Arabia Saudí. España es uno de los países que vende armas a Arabia Saudí. ¿Por qué no paramos la venta de armas a esos países? ¿Por qué no paramos esa venta y ese abastecimiento logístico a países que sabemos que están involucrados en luego que esas armas lleguen a las organizaciones terroristas, que son por otra parte una minoría respecto, y que creo que has mezclado todo, no sé si Olga ahora responderá, pero creo que es un grave error empezar a mezclar el Islam con el terrorismo, mezclándolo como si todo fuese la misma cosa, porque los primeros que, como dices tú, no solamente que lo sufren son en los países de origen, muchas veces por la política de injerencia que estamos haciendo en la Unión Europea. No obstante, lo que yo creo es que un gobierno, una administración pública, para evitar la muerte, el asesinato de compatriotas, lo menos efectivo de todo es lo que hemos hecho hasta ahora, que es, a la vista está, porque endurecer el Código Penal, favorecer una política de guerra en terceros países, todo eso lo único que hace es alimentar la rueda. Y como dice Jorge, a la vista está. Cuando tú endureces el Código Penal, no paras a una persona que lo que quiere es inmolarse en un atentado terrorista. No le paras porque no va a sufrir las consecuencias de ese Código Penal endurecido. ¿Cómo a lo mejor tendríamos que intervenir? Cambiando las bases de un acuerdo político que además no solo incorpore a los partidos políticos, eso se lo hemos pedido nosotros a Mariano Rajoy, un pacto que incorpore a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos en respeto a los derechos humanos y en política de mediación y en políticas de paz. Cortemos las vías de financiación, cortemos las vías de abastecimiento logístico, neutralicemos las redes de captación, fortalezcamos a los servicios de inteligencia y su coordinación. Quizá con eso las administraciones públicas, los gobiernos, puedan evitar las muertes, los fallecimientos, no decir 2 días después de una catástrofe, de una barbarie como la que hemos visto, que a lo mejor hace falta reforzar el pacto antiyihadista, pero si es que el pacto antiyihadista no está sirviendo para evitar esta situación. Y además, a lo mejor de paso, podemos empezar a pensar que en otros países, en los países donde esto ha nacido, quizá hay mucha gente que también está sufriendo las políticas indirecta y directamente hechas por Europa, que si cambian esas políticas en Europa, quizá también podamos garantizar la vida digna y la vida, que estamos hablando aquí ahora mismo de la vida, ya no solo de la dignidad de la vida, en esos países, garantizando que haya paz en Siria, garantizando que haya paz en Irak y no promocionando la guerra. Es decir, lo que todo el mundo entiende que es una política de paz a la altura de los valores de la Europa democrática y defensora de los derechos humanos que al menos nosotros creemos que es hora ya de construir en pleno siglo XXI. Hemos puesto muchos temas sobre la mesa. Olga, te doy la palabra por alusiones que querías apuntar ciertas correcciones a Fernando, pero sí que me gustaría ir añadiendo y desglosando poco a poco lo que estáis diciendo. En primer lugar, si os parece, podríamos empezar cuando respondas, Olga. La realidad es que tenemos 7.000 ciudadanos europeos que colaboran de alguna manera con el ISIS y que a la gente le sorprende, lo decía Fernando, a la gente le sorprende, oye, pero es que es francés, y no es que lo sea, sino que tiene la nacionalidad, que va a colegios franceses y que vive como un ciudadano francés más. Pero ¿qué está pasando para que esos franceses, a lo mejor en barrios complicados, con unas circunstancias de exclusión social muy arraigadas, opten, que no lo justifica, pero que opten finalmente por adentrarse en este tipo de redes?
Bueno, podemos pensar que todo se debe a una interpretación absolutamente maniquea de la realidad, que hay gente que nace con un ADN de malvado y ya está, y simplificar la realidad decidiendo que es que hay gente que tiene un ADN de malvados, fundamentalmente gente que tiene el Islam como religión, o podemos tener voluntad de entender las cosas para poder cambiarlas y para poder encontrar soluciones responsables y sensatas. Lo que no podemos, bajo ningún concepto nunca, es que porque haya gente que en esta mesa haya tratado de exponer y desgranar una serie de explicaciones y de contextualización, se interprete que eso es que no le importen nada a los muertos, porque eso es una acusación muy grave. Dicho esto... En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que todos los que estamos presentes hoy en esta mesa condenamos lo que ha pasado, condenamos todo tipo de víctimas del terrorismo. Creo que partimos de esa base y que a partir de ahí podemos tener un debate medianamente... Y que no hemos justificado en ningún caso. Exacto, y que se puede tener un debate serio. No tengáis miedo de decir la verdad. Olga, dale. Dicho esto, hombre, si en un contexto como es el que ha sido Oriente Medio durante estas décadas, de absoluta represión, con monarquías absolutistas como la de Arabia Saudí, un país que llevo denunciando años, sus alianzas además con nuestros gobiernos occidentales y la venta de armas continuada por parte de Europa y de Estados Unidos. La mayor venta de armas de Estados Unidos a un país es la venta de armas que Estados Unidos ha hecho en estos últimos años a Arabia Saudí. Estamos hablando de millones y millones, ¿no? Bien, pues en este contexto de guerra, de represión, monarquías absolutistas, dictaduras que han sido nuestras aliadas en algunos casos, o en el caso de Siria, aliada de Rusia, en un clima y en un contexto de falta de educación, de una pobreza tremenda, de una desigualdad que ha crecido en los últimos años, en países en los que en muchos casos han implementado programas económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional y recomendados por los gobiernos occidentales, y que lo único que han hecho ha sido ahondar en la desigualdad. Eso es un caldo de cultivo muy propicio para el crecimiento de los extremismos. Es un caldo de cultivo si tú formas parte de una población que está siendo bombardeada, que está siendo saqueada, que ha sido humillada y torturada como la población iraquí, de donde, no olvidemos, nace el Estado Islámico, al calor de la ocupación y de todo lo que ocurre en los siguientes años posteriores, pues tienes más posibilidades de radicalizarte y de abrazar el extremismo. Y eso es una realidad que la puede explicar, además, muchas disciplinas diferentes. La puede explicar la política, la puede explicar la historia, la puede explicar la sociología, incluso la puede explicar el sentido común. Ante eso tenemos dos opciones, como decía antes: o proseguir con la estrategia de hasta ahora, que ha sido completamente ineficaz y que lo que hemos visto desde 2001 hasta ahora es que ha aumentado el terror y la violencia, entre otras cosas porque además cada vez han metido más armas en la región, o cambiar de estrategia. Tenemos el horror de Irak, tenemos lo que pasó en Libia, que se convirtió en un polvorín en el que metimos... O sea, Occidente también es responsable de lo de Libia en parte. Ahí se metieron muchísimas armas y aquello se convirtió en un polvorín. Hemos estado presentes en Siria. Algunos gobiernos occidentales han estado armando a grupos de la oposición extremistas. Y tenemos a Turquía como nuestro gran aliado, y con esto termino, que Turquía lleva mucho tiempo haciendo la vista gorda. Turquía ha querido mirar hacia otro lado. Turquía y Arabia Saudí son territorios que son epicentros de la financiación del ISIS, y eso es una realidad que nadie puede poner en duda. Turquía ha hecho la vista gorda en su frontera, por donde han entrado y salido yihadistas. Turquía ha hecho la vista gorda ante los convoys que semanalmente pasan cargados del petróleo que sale de los pozos controlados por ISIS y que se venden en el mercado negro turco. Y Arabia Saudí ha hecho la vista gorda a Israel. Y el petróleo va a Turquía y de Turquía va a Israel. Tenemos tres elementos que son Turquía, Arabia Saudí e Israel, que a través del ISIS han mantenido ocupados a sus enemigos. No estoy diciendo que a propósito, pero lo que han visto es que a través del ISIS sus enemigos estaban ocupados, ya sea Hezbollah o ya sea otros. Y frente a eso, Turquía, por ejemplo, tuvo como reacción, bueno, pues esperar y hacer la vista gorda, hasta tal punto que cuando se suponía que tenía que estar bombardeando al ISIS, se ponía a bombardear a los kurdos, que son los que están batallando contra el ISIS. Es decir, ha priorizado sus propios intereses en contra de los intereses de la mayoría de la población de la región, desde unas políticas que a mí me parecen muy suicidas, las de
las de Erdogan. Bueno, tengo más cosas aquí apuntadas, pero doy la palabra a otros y luego ya... Jorge. Bueno, yo creo que lo que algunos pensamos se puede decir, nosotros estamos allí, hasta ahora ellos no estaban aquí. Las cosas como son, quiero decir que nosotros hemos bombardeado allá muchísimo antes de los atentados de Charlie Hebdo y de París, venimos, con perdón por la expresión, dando por culo hace mucho tiempo, ¿verdad? Por tanto, en algún momento aquello iba a petar. Yo preferiría hablar un poco de las consecuencias. La primera, Schengen se acabó. Ya no es posible mantener Schengen porque se ha visto que evidentemente las fronteras son tan permeables dentro de la Unión Europea que un atentado en París se monta en Bruselas, pues vale. Y que además uno de los que montan el atentado de París resulta que es un sirio refugiado, en fin, bueno, evidentemente Schengen va a ser muy difícil poderlo mantener, al menos en las actuales circunstancias. Segundo, muy importante, a partir de ahora, toda la política interior europea viene dictada por la cuestión de la inmigración. Eso está claro. Hasta ahora se lo hemos podido obviar por motivos humanitarios, porque nos daba vergüenza decirlo, por lo que fuera, pero a partir de ahora, evidentemente, esto va a ser así. Y como las cosas siguen así, no es que Marine Le Pen va a poder descorchar una botella de champán, es que se va a poder beber una caja entera, ¿verdad? Claro. Tercero, porque este tema también es importante. Vamos a ver, se dice la prensa, hipócritamente, pues si son franceses, si son belgas, si están integrados, si han vivido muy bien, que no es verdad. Yo digo, pues yo soy francés, vamos a ver, estos son chicos de la tercera generación de inmigrantes. Llegaron sus padres en aquel entonces lo que querían los pobres era trabajo y que les dejaran en paz. En aquel momento la industria automovilística francesa, que estaba muy envidiosa, la industria automovilística alemana, porque los alemanes, al haber tenido sus industrias arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial, toda la maquinaria que habían montado era nueva y por lo tanto más productiva, más la cantidad de, ¿cómo se llama esto?, de refugiados que venían del este retrocediendo ante el avance del Ejército Rojo, se encontraron con unas condiciones de competitividad que Francia no tenía. Entonces fueron a ver a Pompidou y dijeron, oye, nosotros necesitamos mano de obra barata, por lo tanto la tenemos enfrente, al otro lado del Mediterráneo, ábrase. Bien, no pasa nada, hacían los Gastarbeiter. El problema es que en aquel entonces Francia seguía una política llamada de asimilación. La asimilación significaba que a esta gente tenía que ser transformada en franceses. Y por cierto, venían los trabajadores, no había señoras de su país, y por lo tanto pues, se casaban con Marianne, con Jeanne, con Antoinette, y le ponían a sus hijos nombres franceses, y los niños iban a la escuela, hasta que en un momento determinado Giscard d'Estaing decide la política de reagrupación familiar. Giscard d'Estaing decide la reagrupación familiar, y luego Mitterrand suprime, los socialistas, fundamentalmente Jospin, suprime la asimilación y sustituye por la integración. Política de reintegración, de unificación familiar. Claro, esta gente está aquí, los pobres, su familia está allá, dejemos que su familia venga. A partir de ese momento, el trabajador argelino, marroquí, tunecino en Francia ya no casa con francesas, porque tiene la posibilidad de casar con gente de su país de origen. Matrimonios que en general están apañados, no digo en mal sentido, por las familias. Pero claro, entonces se casan con chiquitas que vienen de África del Norte. Chiquitas que vienen de África del Norte y además vienen del bled, es decir, vienen del campo, con unos valores que no son exactamente ni la laicidad, ni la república, ni la libertad, igualdad, fraternidad, sino otros valores muy respetables, pero que no son los valores franceses. Entonces viene la hecatombe. En el Islam, la mujer hasta la pubertad tiene digamos, el dominio absoluto de la educación de los hijos. El marido no interviene para nada, es la mujer la que dicta las normas, la que enseña la religión y la que enseña las costumbres. Y la madre, evidentemente, en ese momento, tiene mucho más poder en el proceso de socialización que la escuela. Con lo cual, ahí se produce el primer retroceso de lo que podríamos llamar la escuela laica republicana en la enseñanza de aquellos chicos de la segunda y de la tercera generación. Vale. Si a esto se añade el hecho de que en Francia, efectivamente, yo soy francés, yo lo soy, libertad, igualdad, fraternidad, sí, de acuerdo, pero si te llamas Abdellah Mbarek, más vale que no vayas con barba y hacer como lo que hizo una antigua novia mía, ¿verdad? Que se casó con un argelino, el argelino le pusieron como nombre al niño, pues no sé qué, ella decidió que al niño se le cambiaba el nombre y se llamaba Pierre, y punto. Claro, pero eso da una idea de que evidentemente hay un problema de integración. Cuando además llega el señor Giscard d'Estaing, dice, bueno, la política de asimilación no, y esto viene luego rematado por la política de integración que defienden los socialistas. Una gran hipocresía, pues dijo, hombre, ¿por qué hay que transformarles en franceses? Déjales ser argelinos o marroquíes. Claro, es muy cómodo, porque en ese momento ya no son gente que van a ser francés, sino son lo que los alemanes llaman Gastarbeiter, trabajador invitado, que se le mantiene con tal de que respete unas normas mínimas, pero no se le pide ser francés. Sí.
Y entonces, sencillamente, lo que pasa es que, bueno, ante una crisis de identidad muy fuerte, ante el hecho de que no hayamos dejado los árabes ni ser fascistas, ni ser marxistas, ni ser nazis, ni ser kemalistas, ni ser panarabistas, en algún momento algún tipo de identidad tenían que buscar. Y como les hemos machacado todas las identidades anteriores, que han dicho, bueno, pues el Islam, porque solo me queda el Islam. Y ahí da vuelta al Islam. Recuerden solamente un dato. Los hermanos musulmanes, a los que todo el mundo ahora pone a parir, los fundaron 2 egipcios francmasones admiradores de la Revolución Francesa. Fíjate lo mal que lo hemos hecho para que los hermanos musulmanes, que empezaron así, hayan terminado como están terminando ahora. ¿Se puede entender lo que estaba diciendo Jorge? ¿Se puede entender esa historia y esa destrucción un poco de las identidades, de las culturas, como raíz de un principio que estamos viendo consecuencias ahora? Bueno, en Alemania no ha habido tantos problemas y en Suiza tampoco. Los problemas se han circunscrito un poco a Francia. Porque Francia es jacobina y Alemania es imperial, son 2 concepciones diferentes del Estado. Ten cuidado con eso. A los turcos en Alemania no se les ha ido la cabeza. ¿Vale? Ni hay grandes atentados, ni viven en guetos, ni nada por el estilo. Las afueras de Múnich no están llenas de ciudades dormitorio como Saint-Denis o como las que hay en París. Luego el modelo francés es el que ha fracasado, no el alemán. El modelo francés actual, no el primitivo. No lo sé cuál era el primitivo, el de los últimos 30 años. No, el primitivo era el chico al final salía de la escuela cantando la marsellesa. Ahora bueno, sí, canta diciendo Francia perra. El original, que llegaban y la gente se casaba entre ellos y bien, esa es la manera perfecta. Los inmigrantes tienen que fundirse con la sociedad de acogida, ¿no? Y al final termina desembocando en una sociedad que ni se parece a la de uno ni a la de otro, sino termina siendo mezclada. Es la historia de la humanidad, no es nada nuevo, es decir, no existe nada puro, por más que nos empeñemos, ¿no? La España dentro de 50 años era distinta a la actual y la habrán construido en gran parte los inmigrantes que han entrado y que seguirán entrando, espero que en gran número. Los inmigrantes son una riqueza. Uno de los peores elementos de los atentados o de las consecuencias de los atentados peores han sido toda la xenofobia que ha venido, el atacar a los refugiados, por ejemplo, que entraron hace 2 meses, cuando no tienen ninguna culpa. Es decir, las probabilidades de que entre un terrorista del ISIS con los refugiados de Siria son nulas, prácticamente inapreciables. Lo leí en internet ayer, era 0,0000133, algo así. Entonces, ¿el qué? He dicho ja. No era muy, es muy poco probable que un refugiado sea a la vez un terrorista. Precisamente vienen huyendo de eso. Refugiado no, pero el terrorista que es mandado a Europa como pseudo refugiado sí. Es decir, el origen, vamos a ver, yo creo que el origen del terrorismo no está en la inmigración. No, claro, hombre, eso es evidente. De ninguna manera. Eso es evidente. El origen Es evidente, pero es evidente que en un país como Francia, donde hay entre 5 y 10 millones de musulmanes, hombre, Daesh tiene más posibilidades de reclutamiento que en un país donde hubiría 100.000 musulmanes. Eso es así, y no culpabilizo a nadie, digo solamente una probabilidad estadística. El origen es teórico, es doctrinal, es una doctrina averiada, que termina difundiéndose y propagándose sobre una idea equivocada, un error intelectual. Eso es el islamismo en esencia, con consecuencias funestas, como la mayor parte de errores intelectuales. Entonces, se propaga a mucha velocidad valiéndose de cuestiones identitarias como la del Islam. El chico el Abdelhamid Abaoud, no venía de una familia pobre, había tenido una vida de belga de clase media alta, había podido estudiar a la universidad, podía haberse casado con una chica belga estupenda y haber llevado una vida. Es una cuestión de identidad, no es una cuestión de pesetas. ¿En qué momento este chico cambia y reclama la identidad perdida ya por su padre y se reconoce como, no ya como marroquí, sino como heredero del califato islámico, un califato medieval, y está dispuesto a matar por ello? Por eso decía que es una avería mental absoluta. Dos cosas, no obstante. El califato es que necesitamos que hablen también las personas de la mesa que no hablan tanto. Solamente 2 puntos. Entonces, el califato medieval dura hasta 1924, que es cuando lo suprime Mustafa Kemal. Ahora me gustaría que vieran ustedes esta fotografía. Son los que han ido a apoyar a los muertos en Bataclan. Fíjense en la fotografía, ¿no notan ustedes algo raro? No hay ni un árabe ahí. Mírenla. No sé si se puede ver. Ni un árabe. Lo mismo pasó con Charlie Hebdo. Lo mismo pasó con Charlie Hebdo, donde en las escuelas muchos alumnos árabes se negaron a observar el minuto de silencio.
Cuidado, que estamos ante un tema que es mucho más complejo de lo que parece, ¿verdad? Sí, y no hay que criminalizar a los árabes, evidentemente, claro que no. Yo Claro. creo que se parte de un error diciendo que esto no pasa en otros países, solo está pasando en Francia, porque si seguimos con ese error de solo pasa en Francia, solo pasa en Siria, y cuando nos va llegando, pues se va viendo que es que no solo pasa en Francia, no solo pasa en Siria, no solo pasa en Londres, no solo pasa en Estados Unidos, no solo pasa en España. Es que esto no se puede encapsular, que es el problema que tenemos los europeos, bueno, lo encapsulamos aquí y aseguramos nuestra seguridad. No se puede encapsular. El problema de esto, y yo no soy una experta, por eso atiendo a gente que realmente es experta en estos temas, sí que mi pregunta es, lo de la culpabilidad es algo muy católico y nunca me gusta utilizarlo, pero sí responsabilidad. ¿Qué pasa, qué caldo de cultivo hay para que un chaval de 20 años no esté dispuesto a matar, que es una posibilidad, esté dispuesto a morir? ¿Qué chaval de la burguesía, viviendo bien, estando en la universidad, no es que esté dispuesto a asesinar y tenga un odio interno tal que esté dispuesto a asesinar, sino que además no le importe morir? Es que, yo no sé, yo creo que eso es un estadio superior en el que tenemos que saber cómo eso está pasando, dónde se está aleccionando de esa manera y en qué estamos fallando realmente. Y ha hablado de los socialistas en Francia, y yo he llevado algunos temas de inmigración y he sido crítica con eso. He sido crítica con esta, no integración, interculturalidad, no. Vienen a un país europeo con unas circunstancias determinadas en las que se defiende la libertad, la igualdad, es decir, se respeta la cultura siempre que no choque con los derechos humanos y que no choque con lo que estamos viviendo. Es decir, ese tipo de integración que era dejarles y aislarles o en pequeños guetos, yo tampoco la comparto, y tenemos que ser críticas con ellos porque no ha funcionado. Quizás ni un extremo, el de la asimilación, ni el otro, pero desde luego no ha funcionado. Permitidme, Noelia, un momento, porque tenemos al otro lado del teléfono a Javier Couso, eurodiputado de Izquierda Unida, está en Bruselas, y tenemos... Hola, no sé si me escuchas. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Hola, Javier. Tenemos información a estas alturas un poco como medio confusas, como todo lo que está saliendo de este atentado tan horrible. En Bruselas han habido varios registros, se están buscando a terroristas, no sabemos si al final se ha llegado a detener alguno o no. Estás en el Europarlamento, allí, ¿qué nos puedes contar? Bueno, aquí también hay un poco de confusión en cuanto a las informaciones que están llegando. Lo que sí, bueno, eso es algo bastante normal en Bélgica. De hecho, hace unos meses vimos una operación en la que hubo incluso muertos y bueno, desde aquel momento se ven en patrullar al ejército, fuerzas especiales en determinados puntos, y bueno, lo que sí sabemos es que desde el atentado de París se ha vuelto a elevar la alerta del Parlamento y estamos en la alerta amarilla, creo que se llama, ¿no? Entonces, bueno, hay más control y hay mucha más presencia policial por las calles. Pero vamos, yo acabo de llegar, he entrado en una votación de la Comisión de Asuntos Exteriores y bueno, esto es lo que tengo, lo que me han informado nada más llegar. ¿Has podido compartir con otros grupos y con otros parlamentarios qué tipo de acciones se van a emprender a raíz de esto, Javier? Bueno, pues actualmente esta semana nada. Nosotros pensábamos que sí iba a haber un debate extraordinario y ha habido un minuto de silencio y mañana se ha convocado a todos los parlamentarios a también un homenaje, pero que no va a haber turnos de palabra, ¿no? Entonces yo lo que estamos viendo aquí es que se va a pasar para la semana de pleno, que es la próxima semana en Estrasburgo. Y ahí sí habrá, suponemos, también hay, bueno, el miércoles o el jueves hay una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores que va a estar Mogherini, se va a hablar de vecindad y evidentemente se va a tocar el tema, pero algo a nivel de todo el hemiciclo, de todos los parlamentarios y parlamentarias, pues tendremos que esperar a hacer un homenaje, pero para hablar de política y de las cosas que se van a hacer tendremos que esperar a Estrasburgo. Entiendo entonces, Javier, que tampoco es que haya habido ningún debate alrededor de la decisión que ha tomado Hollande, ¿no? No, a este nivel de Parlamento por lo menos no lo ha habido. Lo que sí yo detecté es que cuando hablaban nuestros ministros, o sea, tanto el de Exteriores, bueno, y otros que he escuchado de otros países, pues la decisión de intervenir yo creo que sí se consultó, supongo que parece ser que a nivel OTAN, no sé si a otros niveles, pero vamos, a nivel público o parlamentario, pues en Francia no sé, pero aquí no se ha hecho nada de ese tipo. Yo supongo que he informado y se ha coordinado, evidentemente. La coordinación que
que ha hecho que nosotros, o yo por lo menos, he denunciado, porque no es una coordinación que tenga solución militar, o sea, porque lo que ha hecho pues es prácticamente pues un objetivo propagandístico y de venganza, atacar Raqqa sin contar con las tropas sobre el terreno. Cualquiera que sabe de asuntos militares sabe que solo con la proyección aérea no se soluciona nada, ¿no? Por lo tanto, pues habrá consultado con los suyos, pero vamos, yo lo defino como algo inútil a nivel militar, ese ataque a Raqqa, y algo que funciona en clave electoral y propagandística. Javier, voy a darle paso a los tertulianos que tenemos en la mesa, que creo que algunos quieren dialogar directamente contigo, pero quisiera hacerte una pregunta anterior y tiene que ver con la gestión de la crisis de los refugiados. Perdón, ya estamos viendo que hay países que están saliéndose de lo que se había acordado. Oíamos hoy esta mañana a Gabilondo que decía qué tristeza o qué cara hay que tener para huir de una guerra y tener miedo a que se le considere a uno terrorista. No sé si estás viendo algún tipo de movimiento allí en Bruselas al respecto. Pues ninguno, o sea, el inmovilismo y bueno, el fracaso evidente cada día más después de lo de Grecia, pues ahora con lo de refugiados y mucho más la actuación en política exterior, que así se lo diremos a Mogherini el próximo miércoles, pues es evidente que es el fracaso absoluto de esa alma que decía que tenía la Unión Europea. El Consejo creo que se reúne el 18, pero vamos, las cosas siguen sin moverse y los refugiados siguen sufriendo pues por culpa de huir de las guerras en las cuales de la desestabilización de todo el Magreb, de todo Oriente Medio hemos tenido mucho que ver con intervenciones directas muchos de los países que componen esta Unión Europea. Por lo tanto, pobres refugiados que siguen ahí esperando que se decida si sí o si no. Javier, tengo en la mesa aquí a mi lado a Irene Montero de Podemos, que te quería hacer un comentario. Nada, bueno, saludar a Javier, buenas noches. Y llevábamos un rato en la mesa, no sé si lo podía escuchar, hablando de las causas y tratando de explicar el contexto. Creo que se ha hablado poco de lo que ha pasado después, y es que ha habido un nuevo bombardeo perpetrado por Francia. Que además ataca supuestos objetivos relacionados con el Estado Islámico, pero que parece, no está confirmado, pero parece que termina afectando a población civil, a instalaciones médicas, etcétera. Entonces, ahí sí creo que la Unión Europea y en concreto España tenemos algo que decir en la política que los países europeos, de los que se supone que somos socios privilegiados, pues bueno, digamos, ¿qué les podemos decir y en qué medida como socios privilegiados podemos tener una política común? Nosotros ahí estamos diciendo que las bombas no sirven para solucionar esto y que flaco favor estamos haciendo a las libertades civiles y a la población civil, que al final es la que siempre sufre esto, si respondemos a la muerte y a la masacre con más bombardeos, ¿no? Y que hace falta, lo decía en mi anterior intervención, una política de paz, una política exterior de paz y además una política que haga que los derechos y las libertades civiles y políticas en los países europeos, que son los que además garantizan pues el Estado de Derecho y los estados de bienestar que tenemos, no se vean mermadas por la amenaza terrorista, que es justo lo que ellos quieren, ¿no? Y una cosa que se demuestra completamente ineficaz por otra parte. Entonces, quería entrar al diálogo con Javier en eso, ¿no? En qué cosas podemos hacer como españoles en Europa para hablar y de entrar en un diálogo con nuestros socios europeos. ¿Qué les podemos decir, por ejemplo, a la familia socialista europea, que parece que está más cerca de las posiciones de la guerra contra el terror de Bush que de las posiciones de aplicar una política de paz? ¿Qué podemos hacer en Europa para que no se responda al terror con bombardeos, sino con una política de pacificación de las zonas en conflicto, con mayor coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, de los estados y los servicios de inteligencia? ¿Qué podemos hacer o qué perspectivas hay? Porque si no, tengo la sensación de que, como decíamos antes, no es solo Francia, es que es toda Europa la que al final se encuentra bajo amenaza terrorista, porque tampoco nuestras acciones están siendo muy responsables ni con los terceros países, ni siquiera con lo que aplicamos como políticas en nuestros propios países, ¿no? Javier. Sí, bueno, nosotros lo llevamos repitiendo desde hace mucho tiempo, que es imposible parar esa desestabilización y la crisis tan grave de Siria, que nos ha llevado a sufrir no solo la crisis mayor de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, sino también estas respuestas, o podríamos denominar ataques en el corazón de Europa, en París, ¿no? y en otros lugares, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo. La oposición democrática a nivel militar sobre el terreno está prácticamente desaparecida, pero por un lado
tenemos que los únicos que han hasta ahora parado sobre el terreno son las fuerzas kurdas por arriba y el ejército árabe sirio y Hezbollah. Y eso es no lo hablo a nivel ideológico, sino estoy hablando cómo ha sido en el campo de batalla. Yo tuve la oportunidad de preguntarle al dirigente de la coalición anti-Daesh, ¿no?, que cómo se coordinaba con el gobierno iraquí o con el gobierno sirio, ¿no? Hemos visto que se han cumplido todas las malas profecías que íbamos haciendo, o sea que durante un año se ha estado bombardeando y no ha cambiado nada. No puede cambiar nada cuando hay determinados países, entre ellos los del Golfo, los cuales nos suministran la mayor parte del petróleo en Europa, que están apoyando a una de las partes contendientes, que es el Daesh, ¿no? Y por otro lado, la laxitud absoluta de Turquía, que además juega con los refugiados como un arma, como otras naciones, ¿no?, por desgracia. Entonces, la solución yo creo que tiene que ir a la coordinación evidente, en todo caso, de las acciones en torno con el gobierno sirio y dentro del marco de la ONU, y en el sentido de ahogar financieramente, por supuesto, a todos los actores que están metiendo dinero a las puertas y armas. Yo estoy viendo los últimos vídeos del Daesh, que están dotados ya de medios anticarro, algunos exactamente igual que los que tiene el ejército español, e incluso de medios antiaéreos, ¿no? ¿Quién está suministrando esas armas a esta gente que están en una orografía en la cual además se les podría atacar? La solución militar por sí sola no va a solucionar nada absolutamente, y menos cuando no está coordinado con las partes y mirado y en el marco de Naciones Unidas. Por lo tanto, son atajos que van a mantener el caos. Hay que preguntarse a quién le interesa que se mantenga el caos en esa zona. Yo tengo mi opinión, pero por otro lado, las soluciones a corto plazo, punitivas y en manera de venganza no sirven para nada. Si hay que hacer una acción política, y en primer lugar a las fuerzas de financiación, y si hay que hacer una operación militar, en todo caso tendría que estar dentro del marco del derecho internacional y contando con el gobierno, por supuesto, y con las partes. Javier, tengo en la mesa también a Olga Rodríguez y a Jorge Bestringe, que yo creo que ambos te quieren hacer un comentario. Sí os pido que sea muy breve porque se nos está yendo casi el tiempo. Jorge. No, yo no es ningún comentario. Hola, Couso, diputado. ¿Qué tal? Yo soy totalmente contrario a esos bombardeos, está claro. Ahora, me ha sorprendido por parte de Irene, pero es joven, ¿vale?, ese llamamiento a los socialistas diciendo la familia socialista. Pues si la familia socialista ha sido siempre la más pro-norteamericana, la más pro-otanista, la más pro-judía en Europa. Claro, es que es así. No era tan ingenuo mi llamamiento, Bien, Jorge. o sea, iba con segundas. Está bien que lo aclares por si se había entendido así. No hay más que ver la actitud del ministro francés Laurent Fabius en relación con Irán. Segundo, no es una pregunta, es una reflexión y tú verás lo que me dices. Evidentemente, hay una gran hipocresía. Estamos en una guerra que es infernal, donde es fácil decir, es que tales bombardeos han matado a civiles. Es que en la guerra simétrica no existe distinción entre el combatiente y el civil. Es decir, un señor que en un momento determinado está vendiendo churros, pongamos por caso, luego se pone un brazalete media hora después y se pone a disparar una Kalashnikov, con lo cual es muy difícil distinguir entre la población combatiente, la población combatiente de vez en cuando, la población combatiente episódicamente y la población no combatiente. De ahí que es una guerra infernal. Porque la única forma de acabar con esa guerra, o se va a las causas de esa guerra, o se mata a toda la población. Evidentemente lo segundo no se puede hacer. Pero tampoco se puede mentir y decir que los bombardeos selectivos, por ser selectivos, no llegan a población civil. ¿Y qué esperabas que dijeran? Claro, es así. Tremendo. Bueno, tenemos que avanzar, perdonadme. Olga, venga, Olga. Bueno, sí. Brevemente, por favor. Hola Javier, nada, yo otra reflexión, simplemente estábamos aquí hablando antes de las causas. Evidentemente, ¿qué hay que hacer ante esto? Está claro. O sea, cortar la financiación. Y para eso, además, claro, el tema es que tenemos paraísos fiscales por ahí que si pudiéramos controlar todo más, pues sería más fácil, ¿no? Tienen tantas comisiones. El tema del armamento. Un embargo, por favor, un embargo. ¿Pero esto qué es? O sea, pero estamos locos. Es que la historia nos va a juzgar por el momento terrorífico y escalofriante que estamos viviendo. ¿Qué van a hacer los comisionistas españoles de ventas de armas si hay un embargo, por favor? Claro, pero necesitamos la presión ciudadana y gobiernos sensatos y responsables, porque esto se puede ir de las manos. Cuidado, no quiero ser apocalíptica, pero bueno, o sea,
se necesita la responsabilidad de imponer un embargo de armas a todos esos grandes aliados que tenemos en la región, que están suministrando armas o haciendo la vista gorda ante el suministro de armas a grupos absolutamente extremistas. Y estábamos hablando antes de las causas, y decía aquí alguien en la mesa, Javier Couso, que bueno, de alguna manera yo creo que lo que exponía es que por ciencia infusa, si eres de una determinada religión, puede existir el riesgo de que caigas en las garras de un extremismo. Y yo lo que decía es que hay unas realidades detrás y unos contextos políticos y socioeconómicos que explican muchas cosas y que tenemos que tenerlos en cuenta. El primer atentado de un grupo árabe y musulmán en territorio francés en las últimas décadas fue cuando Francia tenía a una Argelia como colonia. No podemos olvidar estas realidades. Sí, pero lo que empezó con ese colonialismo luego derivó en otras cuestiones. No podemos ignorar estas realidades, como no se puede ignorar la existencia de Israel, que leía hoy precisamente cómo Roosevelt, escribiendo sobre, en 1944, van dos rabinos a verle. Y Israel, en nombre de la Biblia, dice, este territorio que es de los palestinos nos pertenece. Entonces dice Roosevelt, vienen dos rabinos aquí a pedirme que mueran miles por la yihad, porque es en nombre de la Biblia, a través de lo que Israel quiere legitimar una ocupación que sigue a día de hoy. Esto es un actor que ha sido ya reconocido, pero las fronteras posteriores a 1967 no están reconocidas por la ley internacional ni por Naciones Unidas y sin embargo ahí siguen, y la ocupación sigue ocurriendo a diario. Cada vez que voy a territorio palestino veo nuevas tierras ocupadas, que esto también influye en un clima determinado en la región. Y por supuesto influyen otras muchas cuestiones. En un mundo idílico, y con esto termino, en un mundo idílico habría misiones militares absolutamente humanitarias que no buscarían más que los beneficios de la población de la zona. Pero es que no vivimos en un mundo idílico, es que las guerras que se hacen en nombre de la paz, que ya de por sí eso es orwelliano, esas guerras se hacen en busca de unos intereses que son muy a menudo contrarios a los de la población que sufren esas bombas, que sufren esa violencia, que sufren la fragmentación de sus países, en una estrategia que comparto con Javier Couso, busca el caos, el llamado caos constructivo y la fragmentación, y hemos visto una región cada vez más fragmentada. El otro día en la CNN veía cómo hablaba una exasesora de la Casa Blanca que decía que había que tener encima de la mesa, para analizar estas realidades, esto, que Francia ha participado en Libia y en Siria, al igual que España participó en Irak. Y como España participó en Irak, luego hubo un atentado aquí. Y después de ese atentado, el gobierno de Zapatero sacó las tropas de Irak y de momento no hemos tenido otro atentado. Y esto lo ponía encima de la mesa una alta oficial que había sido asesora de la Casa Blanca. Y para terminar, y con esto ya de verdad que termino, decía antes el compañero en la mesa, a los turcos de Alemania no se les ha ido la cabeza. Cuidado con esas formulaciones, porque a los árabes y musulmanes de Francia tampoco. Se le ha ido a 3, no a todos. Javier, casi que tenemos que despedirte a ti a la vez que el programa, porque como comprenderás este debate ha sido caluroso y profundo, pero sí quisiera preguntarte ya para cerrar, según tu experiencia y cómo ves este asunto como especialista que eres, ¿cómo tiene que actuar España a partir de ahora? Veíamos declaraciones del ministro del Interior que asustaban un poco. Sí, ojalá. Bueno, ¿cómo tiene que comportarse España? Pues a mí me gustaría que la política exterior cambiara totalmente, ¿no? Entonces, lo que va a hacer pues es el seguidismo por parte de la OTAN y ahora mismo pues estar en esta aventura belicista que está mal conducida, Y yo entiendo cuando decía Jorge, a mí me gustaría lanzar esas preguntas que darían para muchas horas de conversación, ¿no? Si se hace una acción militar, ¿cómo se hace? Y por otro lado, si vamos a considerar, por ejemplo, al Daesh como fuerza beligerante o no. Entonces yo lo que le diría a España es apostar por las vías que había antes de Ginebra y sobre todo lo que puede salir a partir de Viena. Que se reúnan todos los países, que esté presente la oposición democrática y también el gobierno sirio, y a ver si por ese lado, y sobre todo que Turquía y los países del Golfo dejen de enredar, también Francia, y podamos llegar a una solución que tendrá que pasar, será político y por desgracia también militar. Javier, muchísimas gracias. Estaremos pendientes obviamente de lo que nos vayas contando. Gracias. Gracias. Bueno, planteo como última pregunta, vamos a hacer una ronda cada uno para que apuntéis lo que se os ha quedado en el tintero. Noelia, te dejo hablar, que casi no has hablado esta noche, pero voy un poco en la misma línea, ¿no? En cómo pensáis que a partir de ahora España tiene que reaccionar como nación. Estamos viendo un debate entre pacto sí, pacto no.
Sí, yo fundamentalmente huir de cualquier electoralismo, huir de cualquier mensaje que podamos utilizar porque vengan unas generales, huir de los socialistas, los de derecha, huir de eso porque es fácil caer en ello y lo que hace es darle más argumentos porque la división es el argumento fundamental. Yo ponía sobre la mesa lo que hacen los socialistas. Los socialistas sacaron las tropas de Irak, se comprometieron y lo hicieron, lo hizo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que era socialista y que reconoceréis. De José Luis Rodríguez Zapatero se rieron hasta la saciedad casi todo el mundo, no solo políticos, sino también periodistas y empresarios, con su alianza de las civilizaciones, porque era todo ridículo y porque eso era un buenismo y un infantilismo de ese presidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo estoy convencida que una guerra solamente no sirve de nada, porque no están en los países localizados y porque desde luego no puedes hacerla desde otro país en el que no sabes la realidad que están viviendo ahí. Yo creo que lo fundamental es la unidad de Europa en una política inteligente de seguridad, que la tiene que haber y que no nos tiene que doler decir que tiene que haber política de seguridad en Europa, y desde luego cortar la financiación a esos grupos extremistas, pero cortarla de verdad. Es decir, no puede ser que se estén financiando estos grupos terroristas y que todo el mundo lo sepa. Y luego el embargo que hacemos con tanta agilidad a determinados países y con tanta ligereza, lo que nos cuesta hacerlo con gente que está atacando los derechos humanos en su propio país. Y algo fundamental, es decir, para que este mensaje de que a lo mejor algún sirio se ha colado en los refugiados, de esto huyen los refugiados sirios, de esto huyen, de que en su país los masacran, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar desde la ayuda. Nosotros no podemos tener la certeza absoluta de cómo hacerlo, pero sí podemos colaborar políticamente y con actuaciones, desde luego siempre respaldadas y referenciadas por las Naciones Unidas, que me gustaría que estuvieran al nivel que tienen que estar en esta situación. 30 segunditos para cada uno, por favor, Olga. Como conclusión, en el mismo sentido, en la misma línea. Te he pillado desubicada, Jorge. Una súplica. Yo lo tengo muy claro, con toda franqueza. Lo que me dijo el alcalde británico, a los musulmanes hay que dejarles en paz. ¿Qué puede hacer España? Perfil lo más bajo posible, ¿verdad? Y con discreción y en silencio retirarse de unas guerras donde los muertos al final los vamos a poner nosotros, ¿verdad? También nosotros. Fernando. Bueno, yo creo que lo principal es secarles la financiación. De nada serviría prohibir la venta de armas o embargárselas mientras tengan dinero en la mano, ya se aprovisionarán de ellas por otras vías, a través del mercado clandestino, como han hecho los terroristas siempre. Bien, y eso incluye pasar por los países del Golfo necesariamente. Y en el caso de que hubiese que tomar que la violencia fuese inevitable, es decir, que el conflicto armado, que a veces sucede a lo largo de la historia, no te queda más remedio que enfrentarte, las guerras son muy malas, pero a veces son inevitables. El caso de la guerra contra los nazis es clarísimo, hubo que pararles. Pues bien, en ese caso debería ser una coalición internacional la que se hiciese cargo de Siria, y fuese una guerra en condiciones. Es decir, no, lo de los bombardeos, como dice Jorge, no sirve para gran cosa, porque el enemigo no lo tienes claro, ¿no? Implicaría una ocupación probablemente de muchísimos años y sería un avispero un poco lo de Irak, lo único que se podría hacer de otra manera distinta. Bien, Irene. Pues digo un poco las propuestas que estamos planteando nosotros. Primero, que haya una mayor coordinación europea de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad de los diferentes países. Después, que la intervención sea humanitaria y sea lo más coordinada posible por la ONU, que es organización internacional y bueno, con más prestigio a la hora de hacer estas intervenciones tan delicadas y tan complejas. Un plan de paz promovido por Europa para Siria, porque es imprescindible ir a la zona de conflicto y tratar de contribuir a la pacificación. Y nuestras 7 medidas clave para tratar de dar solución a esto: cortar vías de financiación y embargo de armas, abastecimiento logístico, neutralizar las redes de captación, apoyar a las fuerzas democráticas y a la sociedad civil que se está organizando en los países en conflicto, que está tratando también de ayudar a pacificar y a salir de ese conflicto, acabar con la guerra, no más política de guerra, al terrorismo se le combate con paz y con democracia, proteger a los refugiados y acabar con las mafias que trafican con personas. Olga. Bueno, yo añadiría a eso, que con lo que estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto, hacer la reflexión de que hace 2 años
se puso encima de la mesa la posibilidad de la negociación y de la paz, y por aquel entonces quienes hablábamos de la necesidad de la paz en Siria éramos directamente insultados por muchos sectores, ¿no? Qué momento loco estamos viviendo cuando era tan mal visto la paz, cuando es la única solución, y más en esta región. Incluso una tregua, porque las treguas también salvan vidas, por muy cortas que sean, ¿no? Y de eso se trata. Y luego apostar por la educación, apostar por la democracia y, por lo tanto, dejar de tener los aliados que llevamos décadas teniendo en esa región, a los que hemos alimentado. En algunos casos son extremistas, en otros casos son dictadores laicos y en otros casos son monarquías absolutistas terribles como la de Arabia Saudí. Y por lo demás, y por último, tener muy presente que tanto el tema de los refugiados como de la migración en sí, junto con la islamofobia, va a ser uno de los grandes retos en cuanto a la islamofobia, para luchar contra, y en cuanto a los refugiados y la migración, para no obligarnos a convertirnos en auténticos salvajes a través de la insolidaridad. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos ser y qué civilización queremos construir, y para eso tenemos que tener muy presente que la islamofobia es ya un problema grave que asola a toda Europa. Y también qué es lo que no queremos ser. Claro. Bueno, la islamofobia y la arabofobia, porque además se confunde una cosa con otra. Hay que recordar que hay árabes cristianos y, por supuesto, ateos, ¿no? Sí. Pues con eso nos quedamos. Olga, Jorge, Irene, Noelia y Fernando, muchísimas gracias por participar en este debate, que sé que es complejo, que sé que lleva para muchas más horas y que seguramente nos mantenga en vilo durante un buen tiempo más, por desgracia, ¿no? Nosotros nos despedíamos, pero no queríamos hacerlo de una forma tan triste, queríamos darle otro punto al programa. Sabéis que todos los lunes empezamos con una entrevista basada en la defensa de los derechos humanos. Hoy el programa ha sido sobre eso, así que queremos dedicar un espacio a la cultura. Vamos a hablar un poquito de cine y cómo la cultura y el cine pueden ayudar a hablar también y a entender la crisis y su impacto. ¿Cómo sirve la cultura para ayudar también a entender la política? Lo hablábamos antes, ¿no? Y con ese último mensaje nos quedábamos, con que no todo está perdido. Tenemos con nosotros esta noche al director de esta película que estabais viendo, a Felipe Vara de Rey, una película que se llama Nosotros y que cuenta la historia de una generación que no todo lo tiene perdido, aunque casi. Bueno, esperemos que no todo lo tenga perdido. Gracias por invitarme esta noche a estar aquí. Sí, una generación que se enfrenta a un momento histórico trascendental, importante, y que bueno, pues va a pelear porque no todo esté perdido. Sí. Tratas la historia de 5 personas, que son 5 amigos, ¿no? Por eso se llama Nosotros. Sí, sí, la película tiene una naturaleza particular, camina así un espacio híbrido entre la ficción y el documental. Los protagonistas son 5 amigos y lo que hace la película es seguirles durante el fin de semana de las elecciones generales del 20 de diciembre. Entonces, la película arranca un jueves, termina un lunes, y durante esos días, bueno, pues estos 5 personajes se van a enfrentar a una serie de decisiones en el ámbito personal o familiar, que van a poder sacudir sus vidas y cambiarlas, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene es que los 5 protagonistas son personas reales, son no actores y son gente que va a mantener su nombre, que va a mantener su vida, sus casas, sus ocupaciones, sus miedos, y entonces les hemos escrito un pequeño relato de ficción para contar lo que les pasa esos 5 días. Entonces, por eso, bueno, pues esa relación entre el documental y la ficción que queremos explorar. Tiene una parte que debatir o que preguntar esta película, que tiene que ver directamente con el cine, con la cultura, pero también tiene otra que tiene que ver con la política. Entonces, me gustaría que la fuéramos desglosando poquito a poco. En primer lugar, nos parece importante cómo se pueden contar la historia de 5 amigos, que todos rondan efectivamente la edad que tenemos nosotros, 30 años, desde perfiles muy distintos, pero que ambos al final quieren decir, que era lo que te preguntaba en un principio, cuáles son las consecuencias que vivimos a través de la crisis económica que vivimos desde hace mucho tiempo. Tú, por ejemplo, tienes un perfil de exiliado, vives en Nueva York y estás aquí para hacer una película sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 perfiles y cómo nos ayudan a entender complementariamente lo que está pasando? Mira, la película, por contextualizar la introducción que has hecho, la película pretende ser un retrato generacional.
pero un retrato generacional pequeño y modesto, circunscrito a lo que me rodea, por eso la película se llama Nosotros. Yo creo que sería demasiado ambicioso y a lo mejor muy pretencioso querer hacer la película que explique la juventud en España. Bueno, esta no es esa película, pero esta sí es una película que quiere acercarse un poco bueno, a la problemática vital y a las peleas cotidianas de gente que yo conozco bien, porque son mis amigos y porque forman parte de mi entorno, ¿no? Entonces, a la hora de componer ese pequeño retrato, esa fotografía generacional, lo que he intentado hacer ha sido seleccionar los personajes para abordar, digamos, la casuística así compleja y diversa a la que nos enfrentamos. Claro, se podrían contar millones de historias, porque por desgracia hay historias dramáticas y hay historias muy duras que contar ahora, y es inabarcable, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he hecho es, en la medida de mis posibilidades, seleccionar 5 personas que creo que explican bien lo que nos está pasando, ¿no? A aquellos y aquellas que estamos en torno a los 30, a los 35 años y estamos viviendo esta coyuntura loca y salvaje, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, yo soy uno de los personajes, o mi historia se cuenta en uno de los personajes, y es verdad que yo, bueno, pues represento el que se ha ido fuera bueno, pues a buscarse la vida y a formarse y a tratar de trabajar porque la cosa aquí está complicada, ¿no? Mi amigo Suco es otro de los protagonistas y con su historia vamos a tratar las parejas que están formadas por personas de distintos países, bueno, pues que han viajado y se han desplazado por la coyuntura y que de repente se separan y tienen cosas preciosas y preciadas que comparten y bueno, pues repartírselas parece complicado. La dificultad de tener un proyecto de vida común. Claro, la dificultad de tener un proyecto de vida común en esta realidad tan cambiante y tan quebradiza, ¿no? Entonces, bueno, pues es la historia que vamos a contar con Suco, que tiene que ver con su paternidad, que tiene que ver con una pareja que se quiere volver a su país de origen y una hija compartida que va a generar, bueno, pues un problema y una decisión importante, ¿no? Otra de las historias que vamos a contar es la de mi amigo Seda, que es pintor y que tiene un compromiso con el arte como yo no he visto en nadie, ¿no? O sea, Seda se siente artista y se niega a vivir de otra cosa que no sea del arte porque siente que, bueno, que ese es su papel en la sociedad y eso es lo que él puede aportar y claro, se está pegando de bruces contra una realidad y contra un país en el que las industrias culturales pues están bueno, pues en momentos complicados y en un país en el que es muy difícil vivir del compromiso artístico, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo en esos 5 días se da, bueno, pues va a poner su compromiso con el arte a juicio, ¿no? Va a ver hasta dónde llega y a ver si lo mantiene firme o a lo mejor lo quiebra, ¿no? Vamos a contar también la historia de Sara, que la conocemos en que este la programa conocéis muy bien porque Sara milita y trabaja era productora de este programa. Era productora de este programa y ahora está en un embolado aún mayor y tratando de transformar y de cambiar este país, ¿no? Entonces, Sara nos va a permitir abordar la complejidad del compromiso político y los sacrificios que conlleva dedicarse, bueno, pues a la noble y loca tarea de tratar de transformar este país, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo eso impacta en su vida personal y cómo, digamos, ese compromiso y esa pasión por estar ahí, por pelear, por transformar, bueno, pues tiene un coste en la vida personal, ¿no? Y la última historia que vamos a contar es la de María. Y la historia de María es muy interesante porque María es una persona de esas que en lo que se nos decía que teníamos que hacer para ser felices, ¿no? Cuando teníamos 20 años y empezamos a estudiar, se nos decía, bueno, pues tened una carrera, aprender idiomas, tener un máster, os va a ir bien, hipotecaros, compraros una casa, funcionad. Y María cumplió todas estas cosas, ¿no? Y María es una tipa culta, formada, lista, interesante, inteligente. Y sin embargo, pues vive un momento vital complicado, está paralizada, está, bueno, pues en un estado de una cierta insatisfacción que no sabe explicar muy bien, ¿no? Y esto es una realidad que pasa y que la tenemos alrededor todo el rato, ¿no? Es decir, gente que digamos, en la superficie y en lo objetivo, parece que está bien y uno no se explica cómo no pueden ser felices y funcionar bien y sin embargo, bueno, pues hay una especie de promesa rota, de algo quebrado dentro que produce una insatisfacción que te termina paralizando, ¿no? Un pacto social roto que es de lo que hablamos y debatimos aquí en esta mesa muchas veces. Felipe,
escoges una fecha muy concreta, una fecha que puede cambiar muchas cosas. Estamos viviendo un proceso de cambio político que también debatimos y estudiamos mucho en este programa. ¿Por qué lo eliges? O sea, ¿sientes que también hay una especie de responsabilidad, un guiño, un querer formar parte de...? Bueno, sí, hay un poco de eso. Siempre pensar de dónde vienen las ideas y por qué pensamos y nos imaginamos lo que nos imaginamos es una tarea complicada, ¿no? En mi caso, a mí la política me acompaña desde siempre, y aunque ahora me dedico a esta cosa de contar historias con imágenes, es inevitable que para mí, bueno, la realidad social, la realidad política sea siempre fuente de inspiración y de referencia, ¿no? Entonces es verdad, las elecciones, o elegir unas elecciones como justificación temporal, cronológica para contar una historia es raro. Es raro porque si las elecciones, digamos, son la simplificación de la democracia, es decir, si al final la complejidad y la riqueza de la democracia se trata de limitar al acto de votar, pues es verdad que las elecciones parecen un contexto aburrido, ¿no? Si las elecciones son un proceso para validar la permanencia en el poder de dos alternativas que al final son un poco lo mismo, pues también parecen una cosa como aburrida. Sin embargo, estas elecciones son una cosa muy otra. Estas elecciones, por primera vez en mucho tiempo, han abierto, hay una grieta de ilusión, de confianza en el cambio. Fíjate, solo en lo que tiene que ver con lo formal, ¿no? De entrada, la irrupción de nuevos partidos ha roto, digamos, las mayorías y los equilibrios. Entonces, aunque solo sea por la aritmética electoral y por ver cómo se componen las nuevas mayorías, estas elecciones son divertidas, ¿no? Pero es que además, y más interesante desde mi punto de vista, todo el proceso que hay por debajo hasta llegar a estas elecciones ha sido un proceso precioso, de ruptura, de cambio, de quiebra del sistema. La sensación que yo tengo y la sensación que tenemos las personas que integramos el equipo y que estamos ilusionados con esta peli, es que se vive como un clima como de acontecimiento. O sea, lo que está pasando ahora en España, y quizás la cosa arranca en el 15M, no es, digamos, un devenir histórico sin más. Está pasando algo que va a cambiar el futuro. No sabemos en qué dirección, no sabemos cómo va a ser, pero la sospecha que todos tenemos es que se está configurando algo que va a impedir que la realidad en España sea como venía siendo, ¿no? Entonces, joder, eso es muy divertido de contar, eso es muy interesante de retratar, ¿no? De parar un poco el tiempo y de utilizar el lenguaje, en mi caso cinematográfico, pero imagino que los cantantes deberían estar haciendo canciones y los pintores pintando cuadros de esto, ¿no? Porque es un momento como fascinante de abordar desde las artes, creo yo. En tu caso cinematográfico, eso te quería preguntar, que también es muy difícil militar, se ponen muchas cosas en juego, pero hacer una película, tu primera película, además en España en este momento, no tiene que ser fácil. Es un disparate. Es un disparate porque levantar una producción independiente siempre es muy complicado, ¿no? Entonces, si te imaginas el contexto en el que estamos en España, y bueno, pues es verdad, yo vengo de fuera, llevo 5 años viviendo en Nueva York, y aunque tengo la suerte de haber mantenido lazos con un equipo, pues, de producción y técnico muy solvente y de gente maravillosa que se ha lanzado sin pensárselo a esta aventura, es verdad que, claro, pues no conoces, es un terreno un poco árido. Lo que pasa es que el apoyo que estamos recibiendo, nosotros desde que salimos públicamente con el vídeo que habéis puesto antes y desde que pusimos nuestro proyecto ahí fuera, estamos alucinados y alucinadas, y yo en concreto superado, porque es increíble. La sensación que yo tengo es que la gente siente que es como una historia que había que contar de alguna manera. Entonces, claro, esto te da mucha responsabilidad, porque es como que, bueno, pues la gente está entusiasmada y están depositando en nosotros, ¿no? Pues la responsabilidad de contar una historia que les parece importante, que habla de ellos y de ellas, que habla del mundo que ellas y ellos conocen, y entonces pues hay una cosa, hay una energía y hay un empuje que nos está llevando en volandas. Entonces sí, es un disparate y bueno, pues ojalá los días tuviesen más horas y las semanas más días, pero por otro lado estamos disfrutando muchísimo el proceso. Oye, ¿y esto de hacer una película con 5 protagonistas que no han sido actores en su vida? Bueno, ya que estamos hablando de disparates, este es otro, ¿no? Esto tiene que ver con una apuesta que bueno, que yo no sé cómo va a salir, pero que nos parecía interesante, ¿no? La película está muy anclada en la realidad, y yo quiero hacer un retrato muy honesto de la realidad que conozco y de la realidad que conoce mi gente querida, ¿no? Entonces, al final, uno se da cuenta de que mirando alrededor
hay historias maravillosas para ser contadas en cine. Es verdad que se puede uno a poner a escribir un guión y te salen seguro arcos dramáticos fantásticos y tal, pero es que al final con lo que está pasando en este país, con lo que le está pasando a nuestra generación, no hace falta más que mirar alrededor y enseguida hay historias que es que te apetece plasmar en un papel y contarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que iba a utilizar la realidad para inspirarme, ¿no? Junto a mi co-guionista Hugo Mas para contar estas historias, el paso siguiente fue natural y fue sencillo, y fue pensar, bueno, ¿y por qué no las personas ¿no? que están encarnando estas historias, bueno, pues ¿por qué no hacen ellos los personajes? ¿Por qué no solo contamos su historia, sino que les contamos a ellas y a ellos? Y ellas y ellos tienen la posibilidad de desarrollarla y de, bueno, pues de abrazar lo que es un proceso de creación de una película, que también es una cosa bonita. Y la verdad que todos han prestado a hacerlo. Es que eso es lo que te iba a decir, que de nuevo, ¿no? La cosa esta que nos tiene asombradas y asombrados, ¿no? La generosidad. Son historias que son duras y que son, bueno, son duras, son honestas, son desnudas y son crudas y ellas y ellos se han prestado con una generosidad extrema a que escarbemos en su vida, que compongamos un guión que emana bastante de sus vivencias y de sus expectativas y tal, y a que lo compartamos con el mundo, ¿no? Y encima a ponerle cara y a ponerle voz, o sea que es un trabajo muy muy generoso por su parte y bueno, que estamos disfrutando mucho de momento, estamos ensayando, estamos preparándonos y va la cosa bien, yo creo que puede quedar interesante. ¿La cosa va bien también en financiación? ¿De qué manera estáis financiando esta peli? Pues mira, esta peli en buena medida va a ser, por un lado, autofinanciada, vamos a hacer un poco de esfuerzo económico nosotros, y cuando digo nosotros me refiero sobre todo a las 3 productoras que están detrás de este proyecto, productoras de amigas y de amigos, pequeñas, que se baten el cobre para seguir haciendo audiovisual en España y que se han lanzado generosamente a levantar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer todos un poco de esfuerzo, bueno, hemos presentado el proyecto a premios y ayudas a proyectos audiovisuales y luego hemos hecho una campaña de financiación pública, una campaña de crowdfunding, porque nos parecía que tenía mucho sentido con el tipo de proyecto que estamos haciendo, ¿no? Al final la tentación de pedir un crédito para hacer esto o bueno, pues de ir a un banco a que te ayuden a financiar tu sueño y tal, es alta, ¿no? Y mucha gente pasa por esa fase. A mí me aterra, ¿no? Yo creo que me aterra y no me apetece, o sea, se juntan las dos cosas. Me aterra porque bueno, pues hemos visto, ¿no?, lo que ha pasado con el sector financiero y dónde han acabado muchas historias de apoyo a emprendedores y de apoyo a proyectos de jóvenes creativos y tal. Mejor tener una deuda con la gente que con... Claro, desde luego, esa es la parte que me aterra, y la parte que no me apetece es que no me apetece estar en manos de entidades financieras para hacer un proyecto que sentimos todos tan propio y bueno, que queremos que sea transformador y que tenga cierto impacto y que la gente lo comente y genere debate y discusión. Nos parecía que no iba por ahí la cosa. Entonces, bueno, pues financiarlo públicamente y colectivamente tiene sentido. La peli saldrá con una licencia de Creative Commons, entonces nos parecía que, bueno, una peli generada en comunidad y generada gracias al esfuerzo de una comunidad rica y generosa, pues qué menos que devolvérsela a esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ciclo que nos parece razonable, ¿no?, y lógico. Casi nos tenemos que despedir porque se nos acaba el programa, pero quisiera preguntarte muchas más cosas. Para empezar, obviamente, ¿cómo se puede echar una mano? Porque somos muchos los que nos sentimos un poco identificados con estas historias de amigos. ¿Y cuáles son los plazos? Porque no vives aquí fuera, vas a rodar, te vas a volver a ir, claro, vas a volver a estrenar. ¿Cuándo te vamos a ver aquí con un estreno? Claro, a ver, ojalá, a ver, es que son muchas preguntas. La primera, ¿cómo se puede colaborar? Se puede colaborar primero difundiendo la iniciativa, es decir, no hay que colaborar económicamente si no se puede, se cuenta, se comparte en redes sociales. Nosotros hemos creado un perfil en Twitter que es Nosotros Film, y luego tenemos la campaña de crowdfunding con Kickstarter. Entonces te metes en kickstarter.com y buscas Nosotros y ahí te viene la campaña. ¿Que te apetece donar? Estupendo, hay muchas posibilidades, muchos rangos, en la medida de verdad de las posibilidades de todo el mundo, pero si no puedes colaborar económicamente, difundiéndolo, comentándolo, enlazándolo, eso nos ayuda un montón y eso está funcionando muchísimo. Y luego, bueno, pues la película la vamos a empezar a rodar el día 5 de diciembre y vamos a estar rodando hasta el 23, con el día gordo, digamos, el día climático, no solo para el país, sino también para nuestros personajes, el domingo 20 de diciembre. Y luego, bueno, pues haremos una postproducción razonable y ojalá podamos
esperamos estar aquí en La Tuerca de nuevo enseñando la peli hecha en verano del año que viene, por ejemplo. Nos quedamos pendientes, esperamos un pase, por lo menos por difundir y echar una mano y que podamos celebrar muchos éxitos. Felipe Vara de Rey, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Noelia. Nosotros nos despedimos y lo hacemos hasta el lunes, como siempre, con nuestro espacio de periodismo de guerra feminista, que esta vez se llama Custodia Compartida. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de la custodia compartida. Según la RAE, custodia es acción y efecto de custodiar, y compartir es repartir, dividir, distribuir algo en partes y participar en algo. Según Miguel Lorente, que es un hombre muy majo y muy listo, la custodia compartida es esto. Bueno, yo creo que es la mejor forma de abordar la paternidad y la maternidad cuando se produce una separación. Pero pone algunas condiciones. La custodia compartida debe ser una decisión que nazca del consenso previo a una situación de cuidado compartido. Él lo deja muy claro. Tiene que haber consenso y tiene que ser previo a una situación de cuidado compartido. Así lo dice él y lo decimos nosotras. La custodia compartida no es siempre la mejor solución y no lo es en todos los casos. Hay algunas cosas que tendríamos que mirarnos como sociedad antes de emprender el debate de la custodia compartida. La construcción de la maternidad. Ser madre debe ser una elección que implica asumir la responsabilidad de dedicar gran parte de tu tiempo durante un periodo de tu vida a criar, cuidar y educar a personas que no pueden valerse por sí mismas. Pero ser madre no es ni una obligación, ni el estado natural de las mujeres, ni nuestro derecho fundamental, ni lo que nos realiza como personas. La construcción de la paternidad. Ser padre debe ser una elección que implica asumir la responsabilidad de dedicar gran parte de tu tiempo durante un periodo de tu vida a criar, cuidar y educar a personas que no pueden valerse por sí mismas. Pero ser padre no es un papel secundario en el que eres un subalterno que ayuda o apoya y que considera que tiene que ser reconocido y aplaudido cuando hace algo que no es más que asumir su responsabilidad. La percepción de las hijas y los hijos. Las criaturas no son un derecho, son una responsabilidad. Y por eso, todas las decisiones que se tomen con respecto a su vida deben tener su seguridad y su equilibrio emocional como único criterio. Mientras ponemos en marcha todos los cambios estructurales que harían falta para cambiar todo esto, vamos a ver que podríamos cambiar desde ya. Separar los aspectos económicos de la decisión del cuidado de las criaturas. Ni pisos, ni bienes, ni pensiones. Nunca conceder una custodia compartida si no hay consenso. En caso de conflicto, las niñas y niños pueden convertirse en rehenes, e imponer una custodia compartida solo puede agravar los problemas. Tener en cuenta que la crianza, el cuidado y la responsabilidad empiezan antes del nacimiento y, por supuesto, antes de la separación. En caso de indicios de violencia, nunca plantearse una custodia compartida. Un maltratador no puede ser un buen padre. Entender que existen regímenes de visitas que permiten participar en la crianza sin ser necesariamente custodia compartida. Dejar de utilizar el victimismo, la misoginia y los argumentos machistas para reivindicar la custodia compartida. Hoy os dejamos con una frase de una amiga mía. Antes de decidirte a tener una hija o un hijo con alguien, no pienses si será un buen padre. Piensa si será un buen ex. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.